Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, vamos a seguir viendo el Padre Nuestro, que estamos en la segunda de las 7 peticiones. Okay, entonces, el Padre Nuestro es como pues el modelo de una oración perfecta, porque es la oración que nuestro Señor nos enseñó. Es sencilla, pero es muy profunda a la vez. Y tal vez de todas las partes de las Sagradas Escrituras hay más comentarios sobre el Padre Nuestro que cualquier otra cosa. No sé, por cierto, pero tal vez. Todos los padres de la iglesia han escrito sobre el significado de esta oración. Entonces vamos a ir comentando algunas cosas, y la idea es que con más información o más meditación sobre el significado de las palabras, cada vez que rezas esta oración que solemos hacer pues por hábito muchas veces, sin pensar. Ojalá que podamos empezar a entender y conocer más lo que estamos haciendo. Entonces, la segunda petición venga a nosotros tu reino. ¿Okay? Entonces, primero necesitamos considerar, y tal vez ya empezaron a ver eso la vez pasada, ¿por qué rezamos o pedimos por estas cosas que ya son? En la primera petición, decimos, santificado sea tu nombre. Pero, ¿a poco que el nombre de Dios no es santo? Y si decimos, venga a nosotros tu reino, ¿queremos decir que no ha llegado? Claro que no. Dios reina desde el principio. Él creó todo lo creado. Entonces no hay nadie más poderoso. No, Él está solo en su omnipotencia. Entonces no estamos pidiendo que se haga algo que no ya está. Entonces, ¿cómo entendemos esta petición? De hecho, muchas de las peticiones, porque la siguiente también es del mismo sentido. Cuando decimos, hágase tu voluntad. ¿A poco que Dios es incapaz de hacer su voluntad? No creo. Entonces vamos a considerar eso. También necesitamos meditar en lo que significa reino. Y es muy apropiado que estamos comentando eso hoy, porque mañana es la fiesta de Cristo Rey. Entonces ahí quiero empezar, y creo que lo que decimos de su reino también va a ilustrar un poco más por qué pedimos que venga. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es? Pues hay varios sentidos en que lo podemos considerar. En su perfección, el reino de Dios está en los cielos. Hablamos del reino de los cielos como la bienaventuranza de la vida venidera.
¿Por qué? Porque ahí Dios ya es todo en todo. No hay posibilidad que se oponga algo a su voluntad. Todo está inconforme porque no está sujeto a la voluntad humana, el pecado, todo lo demás. Entonces la perfección de su reino encontramos en el cielo. Pero no es el único sentido. ¿Okay? Entonces reino en el cielo, la perfección. ¿Okay? Porque allí no hay imperfección. También decimos que el reino de Dios es Dios mismo, Cristo mismo. Porque donde esté Dios, allí está reinando. Donde tenemos su presencia, entonces Él tiene el imperio y dominio. En un sentido muy real, ¿okay? La iglesia es el reino de Dios. Ahí entra una controversia, ¿okay? Porque entre los expertos en las escrituras discuten eso. Por ejemplo, hay una línea de pensamiento que quiere decir de que pues, Cristo vino predicando el reino de Dios, ¿no? Desde Juan Bautista, ¿no? Que decía que arrepentamos porque se acerca el reino de Dios. Y el Señor habló en parábolas sobre el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Okay? Muchas parábolas empiezan así. Pero algunos quieren decir que, pues, ¿qué pasó? Vino predicando eso y no se hizo. ¿Dónde está el reino de Dios? Hubo algo de fracaso. Fue crucificado y no pudo establecer el reino como quería. Y tenemos que esperar hasta el fin de los tiempos para que se haga. ¿Okay? Pero hay muchos problemas con esta teoría. Porque queremos decir realmente que Jesús fracasó, que Jesús no era capaz de lograr lo que vino para hacer. Pero las mismas parábolas también nos enseñan de que pues, el concepto que tenemos del reino de los cielos, reino de Dios, no es 100% correcto, que tenemos que entenderlo en otra manera. Porque si consideramos, como dijo, la semilla de mostaza tiene que florecer. Es lo mismo, toda la capacidad, toda la potencia del reino de Dios está ahí en la semilla. ¿Okay? Pero no parece en su plenitud de gloria. O también nos habla de el reino de los cielos es como una persona que sembró buena semilla en su campo, pero luego vino sus enemigos sembrando maleza en la noche. Entonces creció el bueno y el malo juntos. ¿Okay? Y descubrió, ¿no? Y se enojó. Y sus trabajadores le preguntaron, ¿quieres que lo quitemos ya? Y dijo que no, porque si por accidente también quitas el bueno con el malo, no queremos eso. Entonces vamos a esperar hasta la cosecha y allí vamos a separar el bueno del malo. Entonces el reino de Dios ahora tiene esa mezcla del bueno y el malo. Pero el bueno es igual. ¿Okay? La hierba buena que está ahí es lo mismo que será luego, solamente ahora está entre la maleza. ¿Okay? O también habla del sembrador, ¿okay? Que sembra su semilla y algunas semillas, es mi asistente, me ayudó ayer también. Algunas semillas caen en el camino. Okay, otras entre espinas, otras entre piedras.
Solamente algunas caen en la tierra buena. Entonces, la semilla es igual en todos los casos, pero es el ambiente que es diferente. ¿Okay? Pero el que cayó en la tierra buena, que va a crecer y dar frutos hasta 100 veces. ¿Okay? Porque encontró donde podía crecer y fructificar. ¿Okay? Entonces debemos de entender por eso de que el reino de Dios ya está, pero no está en su forma pues perfecta, la perfección de su gloria, no está plenamente manifiesta. ¿Okay? Y eso es la iglesia, porque sí, Cristo estableció eso. ¿Okay? Y habló a Pedro cuando la estableció en términos que nos hacen entender que su intención era de establecer un reino. Porque ¿qué dijo? Te doy las llaves del reino del cielo. ¿Sí? Y además, si estudiamos las Escrituras, ¿okay? Podemos hacer una comparación interesante. No tengo ahora todas las citas, pero varios han señalado que ese lenguaje de las llaves, ¿okay? es mucho más profundo que pensamos. Porque si buscamos los mismos términos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el profeta de Isaías. ¿Okay? Cuando Isaías nos habla del poder del primer ministro, del rey, que el símbolo de quien tenía esa potestad de mandar en el nombre del rey fue el primer ministro. Y él fue porque tenía las llaves. ¿Okay? Y las llaves, pues, fue un símbolo. Él fue quien abría y cerraba las puertas del palacio. ¿Okay? Y otro sentido de las llaves es que también los sacerdotes, al final de cada día, un sacerdote tenía la responsabilidad de cerrar las puertas del templo. ¿Okay? Entonces, el Señor encomendó las llaves a Pedro para establecer su reino en la tierra. ¿Okay? Pero no es la plena gloria de ese reino. ¿Okay? Entonces, eso es otro. Y también hablamos del reino de la gracia. Todo obviamente está relacionado. Pero cuando hay gracia en el alma, es el cielo. No hay diferencia, ¿okay? Entre la naturaleza de gracia santificante que tenemos en nuestras almas ahora y la plenitud de esa gracia que experimentaremos en el cielo. Va a ampliarse, pero es la semilla del cielo en que participamos ahora en la tierra cuando vivimos en gracia santificante. Entonces, como la iglesia es como el reino, pero caminando hacia su plenitud, también la gracia en cada persona es el principio de ese reino de Dios ya en la tierra. ¿Okay? Entonces, varias maneras de entender el reino de Dios. Lo que debemos de evitar es la idea, perdón, la idea que es algo simplemente para el futuro. Es un error que es corriente ahora. ¿Okay? Mañana vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, pero en el calendario nuevo no es Cristo Rey. ¿Okay? Y pues
querían, no sé, había varios motivos, pero tomaron la decisión de recorrer la fiesta de Cristo Rey hasta el último domingo antes del año. ¿Okay? Y puede ser con un sentido de que pues es el último misterio que se realizará, que no es actual todavía. Porque si se fijan, no sé cuáles son creo que son iguales en el Nuevo Sordo, pero en nuestro calendario, en nuestro ciclo de lecturas, el último domingo del año y el primer domingo de Adviento, el primer domingo del año, tienen casi las mismas lecturas. El Evangelio sobre el juicio final. Porque empezamos y terminamos en lo mismo. Entonces, algunos han comentado eso, que la idea de recorrer esa fiesta es como de hacernos entender que el misterio de la realeza de Cristo no es para ahora, es para el final. Y parte de esa confusión también es de que ya casi no tenemos reyes en el mundo. Entonces no tenemos un concepto de realeza como un poder actual. Entonces la imagen no nos habla en el mismo sentido. Pero la idea de poner Cristo Rey donde está en nuestro calendario fue desde Pío XI, okay, con su encíclica Quas Primas, okay, creo que fue en 1925, okay, y pues fue motivado en gran parte del empeño de construir el santuario de Cristo Rey en Cubilete aquí en México. Fue parte de su motivación de establecer esta fiesta a nivel mundial. Pero también escogió esta fecha, y la primera vez que toda la iglesia celebró la fiesta de Cristo Rey fue el 31 de octubre, no porque es Halloween, pero también porque es el día del aniversario de la Revolución Protestante, es el día de la Reformación, que destruyó, o trató de destruir el imperio de Cristo por dividir los pueblos católicos, ¿no? Entonces es enfatizar, ¿no? Cristo es Rey sobre todos, pero también va junto con lo que celebramos en el Día de Todos los Santos, ¿okay? Que es la Iglesia triunfante, y el siguiente día de los difuntos, en que recordamos los miembros de la iglesia que están pasando su purgatorio. Pero ¿qué es la otra parte de la iglesia? Es la iglesia militante, y los militares necesitan un rey para mandarlos, que es para recordarnos que Cristo es el rey que manda. Bueno. Okay, ahora vamos a cambiar y hablar de por qué decimos que venga. ¿En qué sentido? Porque, pues, el cielo ya está, Cristo ya está, la iglesia ya está, la gracia ya está. Entonces, ¿por qué necesita venir? Okay, primero, estamos pidiendo que sea manifestado. Okay? Como Dios, la gloria, cuando hablamos de por qué Dios creó el mundo, que decimos que fue por su gloria, distinguimos de que la gloria intrínseca de Dios no puede aumentar, es perfecta. Entonces no fue necesario crear para eso. Pero su gloria extrínseca es como que sea más reconocida, que se difunda más. Entonces eso sí podemos ir aumentando. Porque cada alma que vive en gracia aumenta la gloria extrínseca de Dios. ¿Okay? Entonces estamos
pidiendo por eso, de que su gloria sea extendida en cuanto de que sea reconocida. También estamos pidiendo por los que quedan fuera, que no están totalmente vinculados o incorporados en ese reino. Aquí tenemos que distinguir, ¿okay? Que venga Papa Pío XI dice que Cristo es Rey de todos, sin excepción. Tiene como una unión más perfecta con los que son miembros activos de la Iglesia, los que lo reconocen como Rey. Pero nadie está exenta de su poder. Aún los que lo nieguen, aún los pecadores, ¿okay? Todos están bajo su poder. Y por eso San Pablo puede decir, ¿no?, de que al nombre de Cristo toda rodilla en la tierra, en el cielo y bajo la tierra se dobla. Todos lo reconocen como Rey. Pero queremos que ellos que queden fuera, que no lo reconocen, empiecen a incorporarse más. También estamos pidiendo por los que venga más perfectamente a los miembros. Porque pues por lo menos en mi caso, yo sé que yo no manifiesto en todo momento perfectamente la bondad y gloria de Dios. Y es el caso, se supone, con todos nosotros pecadores. Entonces, queremos que el reino quede más arraigada en nuestras almas. Entonces estamos principalmente pidiendo que venga en esos tres sentidos. Y en este último sentido, estamos pidiendo que amemos más su reino. Porque en eso nos hace falta mucho, que no apreciamos debidamente lo que es el reino de Dios. Y por eso, pues no se manifiesta perfectamente en nosotros, porque no lo estamos amando como debemos. ¿Okay? Pero San Juan Bautista vino para predicar la venida del reino de Dios, con la venida de que Cristo iba a venir, ¿no? Y estaba diciendo a todos, ¿no?, que se fijen en lo que significa el reino de Dios y que reorganicen sus prioridades. Que hay como dije, hay muchas parábolas que nos hablan del reino de los cielos, de Dios. ¿Okay? Uno que consideramos, que el Señor habla de quien encontró la perla de gran precio, o el tesoro, escondido. ¿Y qué hizo? Pues determinó que esa perla vale más que todo lo demás. Entonces su única preocupación era conseguirla. Entonces se fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla. ¿Okay? Porque si había pensado esa persona, sí la quiero, sí vale mucho, pero tengo miedo porque tal vez voy a vender todo lo que tengo y no voy a alcanzar, o alguien me va a ganar a comprarla. Pero el sentido es que necesitamos estar comprometidos al 100%. Para conseguir el reino de Dios. ¿Okay? Y vale sacrificar todo. Que no podemos
pues tener el corazón dividido y realmente esperar conseguirlo. Santa Teresita decía que no hay santas de medias, ¿no? Es todo o nada. Pero muchas veces estamos vacilando. Un día queremos ir al cielo y tenemos las ganas para hacer todo lo posible, y el siguiente día nos desanimamos y decir, es muy difícil, tal vez no es para mí. El otro ejemplo es la parábola de los 10 vírgenes, que nos habla de la prudencia con que necesitamos perseguir el reino de Dios. Porque, ¿qué pasó aquí? Las vírgenes, que era costumbre que en las bodas de los judíos que tenían sus, la novia tenía sus atendientes o sus amigas, ¿no? Entonces el novio estaba llegando desde lejos, ¿okay? Entonces tenían que vigilar hasta que llegara. Entonces vienen con sus antorchas, pero 5 eran necios, ¿okay? Y no trajeron aceite, y los otros 5 sí. Entonces en el momento cuando anuncian que ya está por llegar el novio, ¿qué pasa? Los 5 necios se dan cuenta de que no tenían lo necesario, y tenían que ir a comprar. Y las otras 5 tenían su aceite, entonces ellas podían entrar, y mientras las otras vírgenes fueron a comprar su aceite, llegó y cerró la puerta, y llegaron a tocar pidiendo que pudieran entrar. ¿Y qué dice el novio? No las conozco. ¿Okay? Y el sentido es, si no estamos siempre listos, porque a veces posponemos nuestra conversión, nuestro compromiso, decimos, luego, tengo muchas preocupaciones, estoy ocupado, etc. Pero no sabemos en qué momento va a llegar ese aviso. Entonces necesitamos estar siempre listos para la llegada del Señor. ¿Okay? Y hablando del reino del reino de Dios en su manifestación en el mundo, ¿okay? Que no sé si tienen una idea de dónde en el Evangelio el Señor nos describe, ¿okay?, en qué consiste el reino de Dios más claramente. Y lo compara con los valores del mundo, en cierto sentido. En el sermón del monte, cuando nos da las bienaventuranzas, está explicando, describiendo que cómo va a ser ese reino y cómo va a chocar en cierto sentido con los valores del mundo, ¿no? Porque dice, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿okay? Porque suyo será el reino de Dios. En este mundo no pensamos que un rey es pobre, es una contradicción. Se está diciendo que no, va a haber un cambio de valores, ¿no? Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Los que lloran, serán consolados, etc. Va a haber ese cambio. Y vale la pena meditar las bienaventuranzas para saber si nuestros sentimientos, nuestros valores corresponden con los valores del cielo. Ahora,
Ok, les voy a leer unos comentarios de padres de la iglesia sobre esta petición. Okay. También pedimos que el reino de Dios sea representado por nosotros, así como pedimos sea santificado su nombre. Mas cuando no reina Dios, o cuando empieza algo en él que siempre existió y no deja de existir, pedimos a Dios que venga el reino que nos tiene prometido, adquirido con la pasión y sangre de Cristo, a fin de que los que antes le servimos en el siglo, después reinando Cristo, reinemos así como Él lo prometió, y dice: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Puede también el mismo Cristo ser el reino de Dios, el cual deseamos cada día que venga, pues siendo Él nuestra resurrección, porque en Él resucitamos, así el reino de Dios puede ser entendido Él mismo, porque en Él le hemos de reinar. San Cipriano. Okay, San Gregorio Niceno dice: venga tu reino, dulce voz, por la cual ofrecemos a Dios esta petición. Quebrántese la apuesta fortaleza, bórrese el ejército de los enemigos, acábase la guerra de la carne contra el espíritu, no se haga el cuerpo fortaleza enemiga del alma. Ayúdame la regia potestad, la mano angélica, las cohortes de los que rigen, la legión que me asista en la derecha, para que caigan de la parte opuesta 10,000 de los que pelean. El adversario, el numeroso, el potente, pero con tu auxilio le destituyes. Es cruel e invencible, pero mientras fuere solo aquel a quien persigue, cuanto apareciere tu reino, se apartará el dolor, la tristeza y el llanto, y en su lugar sucederá la paz, la vida y la alegría. Okay. Aquí tenemos un sentido que no mencioné, que parte de pedir por su reino es que se derrumban todos sus enemigos, okay, que sea victorioso sobre los poderes del mundo y la carne y el diablo, okay, que oponen a su reino. Okay. Quiero comentar también. Me ocurre mencionando esta petición, ¿okay? Porque, pues no sé si algunos de ustedes han visto, hace tiempo di una plática sobre algunas errores o equivocaciones en las supuestas revelaciones de divina voluntad, ¿okay? Y eso es importante aquí mencionar, creo que lo toqué en la conferencia que está en línea, pero en la literatura sobre eso siempre mencionan esta petición como evidencia de que, pues sí, fue prometido de que luego vendría luego, ¿okay? Porque la iglesia, eso es lo que dicen muchos, hemos estado rezando por muchos siglos que venga a nosotros tu reino, significando que no ha sido establecido todavía. ¿Okay? Pero el sentido, como estamos viendo, del Catecismo de Trento y de los padres de la Iglesia, es que nunca hemos entendido esta petición en ese sentido. Igual, si leen la encíclica de Quas Primas, el Papa es muy claro de que no estamos pidiendo, cuando hablamos del reino de Dios, para algo que no se ha hecho. Solo estamos pidiendo que se haga más manifiesta, ¿okay? Clara, ¿okay? Y entonces, sí, que consideremos eso, que es un error, ¿okay? De pensar de que va a haber algo que no hay, que su reino no ha sido establecido. Bueno,
Okay, una cita más de San Agustín. Pidamos que venga el reino de Dios. Dios tiene un reino sempiterno, cuando por lo tanto no reinará. ¿Cuándo empezó a reinar? Si su reino no tiene ni principio ni fin. Mas para que sepáis que esto lo pedimos para nosotros, no para Dios. Pues no decimos así, venga a tu reino, como si deseásemos que reine Dios. Nosotros seremos su reino si creyendo en Él, creciéramos en Él. Todos los fieles redimidos con la sangre de su unigénito serán su reino. Vendrá su reino cuando hubieran resucitado los muertos. Entonces vendrá Él, y habiendo resucitado los muertos, los separará. Que Él dice, y pondrá a unos a la diestra y otros a la izquierda, dirá a los que estarán a la derecha, venid benditos del Padre, poseed el reino. Eso es lo que deseamos y rogamos cuando decimos, venga a nosotros tu reino, para que venga a nosotros. Pues si nosotros fuéramos reprobados, aquel reino vendría a otros, no a nosotros. Mas si fuésemos de aquel número a que pertenecen los miembros de tu Hijo unigénito, vendrá a nosotros su reino y no tardará. ¿Acaso faltan tantos siglos como los pasados? El apóstol Juan dijo, hijitos, es la última hora. Mas por ser este día grande, la hora es larga, y esta hora última vez cuántos años dure. No obstante, sea así para vosotros, como aquel que vela, duerme, se levanta y reina. Ya veremos ahora, con la muerte dormiremos, últimamente resucitaremos, y en él reinaremos. ¿Sí? Siempre buenas palabras de San Agustín. Okay. Santo Tomás de Aquino, meditando en esas frases de San Agustín, también habla del reino de Dios, y en una de las objeciones, no me acuerdo en cuál pregunta, también dice que hay solamente pues 3 etapas básicamente del reino de Dios y su manifestación, ¿okay? Que desde siempre, ¿okay? En el principio Dios hizo todo, ¿okay? Y con la iglesia, ¿okay? Y en la resurrección. Okay, al final de los tiempos. Y que es erróneo pensar que puede haber como otra etapa intermedia. Okay. También comentamos de que si parece ser deficiencias en el reino de Dios, como se manifiesta en la tierra, okay, es por causa de nuestros pecados, porque no pertenecemos como deberíamos a ese reino todavía. Somos infieles. Esa es la causa principal de tantas miserias que hay. Sobre los buenos. Y hay que entender que su reino en la gloria será más perfecto, ¿no?
Mientras estamos vestidos de este cuerpo frágil y mortal, cuando errantes y débiles en esa oscura peregrinación y destierre estamos ausentes del Señor, tropezamos con frecuencia, caemos muchas veces, desechado el apoyo del reino de la gracia, que es el que nos sostiene. Pero en amaneciéndonos la luz del reino de la gloria, que es el perfecto, estaremos perpetuamente constantes y firmes, porque entonces se acabará todo vicio y molestia, toda nuestra flaqueza será fortalecida y confirmada, y últimamente reinará el mismo Dios en nuestra alma y cuerpo, según se declaró más extensamente al tratar de la resurrección de la carne. Okay. ¿Qué preguntas sobre esto, esta petición? ¿No? Que podemos empezar la tercera petición entonces, que es okay. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Okay, entonces es como va junta con la petición anterior, por todo lo que comentamos, de que el reino de Dios depende de que, en este mundo, depende de nuestro cumplimiento con la voluntad de Dios. Estar incorporado en Él y perfectamente unido a Él. ¿Okay? Entonces, la voluntad de Dios, ¿okay? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es una voluntad? Todos tenemos voluntad, ¿okay? Y el hecho de que tenemos una voluntad libre es parte de la imagen y semejanza de Dios en que fuimos creados, ¿no? ¿Okay? Entonces la voluntad es el poder de realizar el juicio o de actuar. Okay, según el juicio que nos presenta el entendimiento. Okay? Y cuando hablamos de ella como libre, se distingue de los animales que toman sus decisiones, digamos, pero según un instinto. Okay? No pueden deliberar según diferentes medios para conseguir un fin que reconocen tal como fin. Entonces esto es increíble, es algo divino que tenemos en nosotros, ¿okay? Pero que tiene su perfección en Dios. ¿Okay? Entonces Dios, la voluntad de Dios no tiene límites, estrictamente hablando. ¿Okay? Mi voluntad puede decir que pues yo quiero volar, ¿okay? Pero entre más que lo quiera, no importa, no lo voy a poder hacer que solo, ¿okay? Pero Dios puede hacer lo que quiera y todo tiene que obedecerle. Entonces su voluntad es omnipotente, digamos, ¿okay? Y todo debe de conformarse con esa voluntad. Porque todo ha hecho Dios según su providencia, según su sabiduría y entendimiento. ¿Okay? Entonces, hay diferentes maneras en que hablamos de la voluntad de Dios, que pedimos que se haga
en la tierra como en el cielo, porque en el cielo nada se opone a su voluntad. Es imposible. Lo que es rebelde a la voluntad divina no entra en el reino de Dios. Y los que insisten ser rebeldes van a un lugar en que pueden glorificar su voluntad, sufriendo las penas justas por su rebeldía. Entonces así la voluntad de Dios, nada escapa a la voluntad de Dios. ¿Okay? Aún los condenados están cumpliendo con su voluntad, pero no en participar en consentirla, sino en experimentar los efectos justos de desobedecerla. ¿Okay? Y en la tierra o en el mundo creado, pues generalmente todo también obedece a la voluntad de Dios. Si consideramos cómo giran los planetas, cómo mueven las estrellas, el padre Jorge Loren tiene unas meditaciones muy interesantes sobre eso si consideramos las grandes distancias, y como todo mueve, pero en un orden impresionante, que no se choca, que todo está ordenado para lograr ciertos fines. Impresionante. Y hasta el nivel pues más microscópico en nuestros cuerpos, las células, como hay tanta diseño, ¿no? Sabiduría que podemos ver en cómo coordinan los movimientos de células y todas sus partes, etc. Y mayormente sin falla, normalmente sin mucha falla. Los animales que hacen sus migraciones sin GPS y llegan donde necesitan llegar, que si observen un hormiguera o las abejas, los animales que tienen tanta excelencia en lo que hacen, pero sin haber aprendido, ¿no? Dios está manejando todo eso, puso en ellos todo eso y cumplen. Cuando han visto, ¿no? Como cuando en las migraciones de aves, que uno que trata de discutir y decir, no, yo creo que este año mejor que vamos a Vallarta, ¿no? ¿No? O una abeja que dice, no, ¿saben que hemos utilizado este diseño por tantos siglos? Ya tenemos que actualizar, ¿no? Hay más tecnología que podemos incorporar, ¿no? No, todo cumple. El problema es con nosotros. Nosotros con dificultad cumplimos la voluntad de Dios. Y lo increíble es cómo empezó todo eso. Estamos en el estudio bíblico, los lunes estamos viendo Génesis y vamos a empezar a ver ahora el pecado original. Pero pónganse en el lugar de Adán. No necesitaba nada, no le hacía falta de nada. Estaba en el paraíso, que su trabajo no era difícil no requería sacrificio realmente. Estaba en armonía con toda la creación. Tenía su esposa que era perfecta también. Y andaba con Dios. Entonces, si consideramos que a pesar de todo eso, ¿y cómo fue posible que podían desobedecer a Dios en algo tan sencillo? Pues es lo mismo que sucede con nosotros cada vez que pecamos. Porque ¿qué dice Eva? Pues primero empezó a hablar con la serpiente. Y algunos señalan de que
Ya en ese momento había muchos problemas, de que Eva estaba sola, o si no estaba sola, su marido no dijo nada, ¿okay? Y el mandamiento que Dios le dio a Adán fue de cuidar el jardín, labrarlo y cuidarlo. ¿Okay? Entonces, la serpiente no debía haber estado dentro del paraíso. Estaba a las afueras. ¿Okay? Entonces, probablemente Eva se fue hasta la orilla del paraíso para encontrar el enemigo que está allí para tentarla. ¿Okay? Y si Adán la dejó, pues qué irresponsable. Pero tenían comunicación, qué intimidad con Dios, qué necesidad era de estar platicando con la serpiente. ¿Y qué decía? Y empezó a mentir, ¿okay? Y ella ofuscó las palabras de Dios, ¿okay? Las distorsionó. Y luego dice que el fruto le parecía deleitable y bueno para comer. Entonces aquí tenemos que su mirada, ¿okay? se volteó. En lugar de estar concentrándose en el mandamiento de Dios, todo lo que Dios le había prometido, que les tenía prometido el árbol de la vida, pero prefirió que estaba en medio del paraíso, pero por alguna manera, ¿okay? Se enfocó en el otro árbol. ¿Okay? Y un comentario dice de que entendemos el árbol del conocimiento del bien y mal, no como pues poder deliberar, porque obviamente antes de comer ese fruto estaba deliberando entre hacerlo o no hacerlo. Y esa deliberación indica que entendía algo de lo que era el mal, de desviar de la voluntad de Dios. Más bien podemos entender de que ese árbol representa el deseo de conocer, es decir, tener dominio sobre el bien y el mal, determinar por nuestra cuenta lo que es bien y lo que es mal. Y allí entra el problema, ¿no? Porque sí pasa cada vez que pecamos. La voluntad de Dios es clara, pero fijamos en otra cosa que nos llama la atención en vez de concentrarnos o aguantar lo difícil en mantenernos en el camino de Dios. Pensamos más bien en el placer que experimentaremos si vamos por otro camino, y así ofendemos a Dios. Entonces, la voluntad de Dios no se hace en la tierra por nosotros, ¿okay? No porque Dios es deficiente, pero nos hizo libres para que hiciéramos su voluntad libremente, no estando como animales cumpliendo su voluntad, pero sin entender lo bueno que es de participar en su obra creativa, sino de libremente elegir participar en su bondad, que es la voluntad de Dios, bondad absoluta. ¿Okay? ¿Preguntas sobre eso? Okay. Y obviamente el sentido de pedir es igual como en la otra petición. Y estamos realmente pidiendo fortaleza, entonces, ¿okay? Que tengamos la fortaleza, ¿okay? Para
fijarnos en la voluntad de Dios y no ser llevados por las atracciones de la carne. ¿Okay? San Pablo dice, tiene una lista de muchos pecados. Los que hoy en día quieren decir que la Biblia no dice nada al respecto de homosexualidad, por ejemplo. ¿Okay? No han leído San Pablo, ¿okay? Porque en su lista de cosas que excluyen personas del reino de Dios, entra ahí, junto con muchas otras cosas, ¿no? Los que hacen esas cosas no entrarán en el reino de Dios, ¿okay? Porque es poner nuestra voluntad en contra de la suya. Entonces, así es construir un reino propio, en vez de incorporarnos en el reino de Dios. Entonces, bueno, creo que ahí es buen lugar para terminar. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre eso? Okay. Pues que traten, cuando rezan el Padre Nuestro, de tomar en cuenta alguna de estas consideraciones, para que no lo hagan simplemente de hábito, sino profundizando su significado. Okay. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, benedictio omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amen.